buenos días a todos y a todas. Ante todo, quiero agradecer la invitación de la Comisión Presidencial para la Integración Social de las Personas en Situación con Discapacidad y al CENADIS por la invitación a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, a participar con ustedes en este primer seminario internacional. Para mí es un honor estar acá, un gusto también estar acá y acompañarles en Santiago, la que considero mi segunda casa. Pues aquí viví mucho tiempo y también he vivido y he aprendido muchas experiencias en mi vida profesional. Cuando Mauro hablaba y decía un conocido, un amigo conocido, también repasaba los momentos que uno a veces dice las coincidencias en la vida no son al azar. Hay hechos que se enlazan y uno dice, bueno, una cosa es consecuencia de otra, pero también podemos decir que hay hechos que ocurren y que permiten a uno decir, de aquí he aprendido y por eso de aquí tomo los ejemplos. En el año 2006 me tocó venirme a Chile a cargo del Programa Regional de Discapacidad y Rehabilitación de la Organización Panamericana de la Salud, y en ese momento ya había transcurrido el primer Estudio Nacional de Discapacidad de Chile, en el cual la Organización Panamericana de la Salud estuvo asesorando en ese momento lo que era el FONADIS. Y en un momento se hizo una presentación de un libro del resumen de los resultados. Y recuerdo que yo decía en ese momento que Chile había dado a Latinoamérica y al mundo algunos ejemplos de cómo hacer las cosas en el área de rehabilitación. Chile, para los que a lo mejor algunos no lo saben, al final de la década de los 60 fue la sede de la reunión panamericana organizada en ese momento por la Oficina Sanitaria Panamericana, lo que es la OPS, para definir lo que era el concepto de rehabilitación que usa la Organización Panamericana de la Salud. En ese momento uno de los líderes de la rehabilitación en América, el doctor Carlos Paulinelli, organizó esa reunión junto con otros insignes maestros de la rehabilitación en América. Y de aquí surgió ese concepto que todavía usa la Organización Panamericana de la Salud. No es tampoco una coincidencia al azar que Chile después fue uno de los mejores estudios de prevalencia de discapacidad que se hizo usando la clasificación internacional del funcionamiento y de la salud, y que ha sido ejemplo para lo que hoy en día es el modelo de encuestas de discapacidad propuesto por la OMS y el Banco Mundial, y se convierte ahora en este momento en el primer país en el mundo que va a usar la encuesta a nivel nacional. Así que son coincidencias o son hechos que se dan por las experiencias que se van desarrollando y que son ejemplos que Chile puede compartir y mostrar no solamente a América, sino al mundo. Bueno, yo voy en los próximos minutos a hablarles sobre el plan de acción global y regional de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud sobre discapacidad. Pero quiero destacar un hecho importante, y es que en el año 2010, la Organización Mundial de la Salud lanzó el Informe Mundial sobre Discapacidad, un informe el cual fue solicitado por los Estados miembros en la Asamblea Mundial de la Salud del año 2006, y en el cual le solicitaba a la organización que elaborara un informe sobre la situación de la discapacidad en el mundo basado sobre la mejor evidencia científica disponible. El informe se tardó alrededor de 4 años, hasta el año 2010 se lanza un informe donde participaron más de 300 expertos y profesionales, pero también participó las organizaciones de personas con discapacidad en la búsqueda de esas evidencias. Y el informe nos dio muchas claridad sobre lo que está pasando y lo que está ocurriendo, que aunque lo sabíamos, no teníamos
las evidencias en que sustentar las cosas que los que trabajamos en el área de la discapacidad y la rehabilitación ya sabíamos lo que estaba pasando, y los que trabajan en el área social sobre protección de personas con discapacidad también sabían lo que está pasando. Y el informe pues, fue muy revelador en el sentido de, en cuanto a cómo es la magnitud de la situación de las personas con discapacidad en el mundo, qué es lo que más los está afectando y qué es lo que deberían hacer los países, los países y las organizaciones para superar esta situación. Y una de las áreas donde más se destacó la situación de las personas con discapacidad es la situación de las condiciones de salud en las que están viviendo las personas con discapacidad. Más adelante les voy a mostrar algunos slides rápidamente, pero el informe nos viene a confirmar que las personas con discapacidad son las personas que enferman más frecuentemente, que se complican más sus condiciones de salud, son las que menos atención o acceso a los servicios de salud tienen, y son los que reciben no la mejor calidad de atención en los servicios de salud. Y cuando hablamos de rehabilitación dentro de los servicios de salud, bueno, ahí es casi que cero, y digo casi que cero de manera muy responsable, porque cuando las cifras que nos dice el informe de que solo el 6% a nivel global de las personas con discapacidad tiene acceso a servicios de rehabilitación, oye, podría decir, eso no puede ser una cifra aceptable. Bueno, Mauro mencionó lo de la convención. La convención creo que viene a ser el gran cambio del modelo que se presenta a nivel global de cómo entender y acceder hacia las necesidades de las personas con discapacidad, pero sobre todo cómo entender el modelo, qué está pasando, y sobre todo el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Basados sobre esta convención, el informe mundial sobre la discapacidad también viene a ayudar un poco a identificar qué es lo que está pasando y cómo ir identificando algunas vías, algunas estrategias para ir cumpliendo con la convención e ir superando las situaciones que están afectando de manera negativa a las personas con discapacidad. El informe, como repito, nos dice que el número de personas con discapacidad está en aumento. Si bien no conocemos con precisión lo que es la incidencia de la discapacidad en el día a día o en los registros mensuales, porque no llevamos registros sobre datos de discapacidad, no existen registros continuos sobre datos de discapacidad, pero sí podemos conocer la prevalencia, y la prevalencia nos da una idea de cómo está creciendo y de cómo se está comportando la discapacidad. Anteriormente la Organización Mundial de la Salud usó por muchos años, más de 20 años, una cifra de referencia que decía que del 7 al 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad o tiene algún tipo de discapacidad en los países en vías de desarrollo. Pero el informe nos viene a actualizar esa cifra. Ahora no hablamos del 7 al 10%, sino que estamos hablando de un 15%. 15% de la población a nivel global para el año 2010 vivía o vive con algún tipo de discapacidad, de cualquier tipo y de cualquier grado de severidad. Esto representa alrededor de 1.000 millones de personas a nivel global para el año 2010, porque ese fue el año en que fue elaborado y calculada esa cifra. Esto nos da una idea de cómo hay un subregistro, hay una estudio sobre lo que está pasando y el número de personas con discapacidad que vive en el mundo. Ahora, ¿por qué está aumentando la discapacidad? Hay varios factores. El envejecimiento de la población, todos sabemos las pérdidas funcionales propias de la edad a medida que avanzamos en edad, pero lo que no quiere decir de que envejecer
significa que vamos a ser personas con discapacidad. El tema es que estamos envejeciendo con mala calidad de vida, estamos más expuestos al riesgo y estamos más expuestos a adquirir una discapacidad que no debería ser, porque si aprendiéramos desde que nacemos y durante todo el curso de vida a cómo envejecer, a cómo ir asumiendo esos procesos donde las pérdidas funcionales son adecuadas a cada momento de la vida, no tendríamos por qué ser unas personas con discapacidad. El otro es el problema del incremento de las enfermedades crónicas. La mayor carga por discapacidad por enfermedades son del área de las enfermedades crónicas. Y dentro de las enfermedades crónicas, la que nos está dando mayor carga de discapacidad por enfermedad son las del área de salud mental. Estas son la mayor carga de discapacidad por enfermedad. Y hay un divorcio tan grande entre lo que es la atención en rehabilitación para las discapacidades mentales e intelectuales y lo que hacemos en la rehabilitación de otras enfermedades y otras condiciones de salud, como por ejemplo los accidentes. O sea, da la impresión de que la rehabilitación siempre ha sido, y así ha crecido con ese concepto, ese modelo, sobre todo en nuestra región, de que la rehabilitación es para aquellos procesos o alteraciones o lesiones que nos producen problemas físicos, motores y no de otra área. Cuando tenemos otras causas como condiciones de salud que nos están generando mayor discapacidad y que está teniendo un alto impacto en la población. Por eso es la importancia de conocer y caracterizar la discapacidad, o sea, qué tipo de discapacidad tenemos, dónde están y qué está pasando con ella. Las condiciones de salud crónicas pueden ocurrir al unísono cuando aparece una discapacidad. Podemos tener una persona con discapacidad que no tenga nada que ver con algún proceso crónico, pero en ellos también pueden ocurrir procesos crónicos. Debido a su condición de salud también y la desventaja que ellos tienen de acceder a los servicios de salud, el poder tratarse un problema crónico, un problema que puede aparecerle a una persona con discapacidad también a veces se hace dificultoso. Y esto viene a complicar la condición de salud de la persona con discapacidad. Entonces, la persona con discapacidad le puede dar un infarto, puede ser hipertenso, le puede dar cáncer, puede tener problemas de salud oral, etcétera, etcétera, etcétera. El aumento de las lesiones ocupacionales y las causadas por accidentes de tránsito es otra condición que, sobre todo en nuestros países, por ejemplo, yo estuve hasta hace poco como sede en la ciudad de Buenos Aires, en la oficina de OPS, y con los colegas en Argentina veíamos que dentro de las primeras 5 causas de muerte del país están los accidentes de tránsito y dejan una gran cantidad de personas lesionadas y que están quedando con discapacidad. Entonces, los accidentes de todo tipo, ocurriendo en los ocupacionales y los accidentes de tránsito, nos está afectando a nuestra población y sobre todo a la población entre los 15 y los 35 años, que es población económicamente activa, y la población que está quedando con lesiones severas que se traducen en discapacidades permanentes. Llama la atención también que entre ese grupo de edad los jóvenes están haciendo prácticas deportivas de alto riesgo, en las cuales no miden las consecuencias cuando son prácticas no hechas adecuadamente y que sufren accidentes y quedan con lesiones permanentes. Yo repito, en resumen, el informe mundial nos dice que hay alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad, viviendo con discapacidad en el mundo. La discapacidad va en aumento y la discapacidad afecta en forma desproporcionada a poblaciones vulnerables, entre ellas las mujeres, las personas de edad avanzada y a las familias pobres. Y aquí yo incluiría otros 2 grupos más, los niños y niñas y los grupos, las etnias, que algunos estudios en nuestra región realizada entre el año 2000 y 2010 identificaron bien que dentro de los grupos de las etnias existen 3 veces más posibilidades de adquirir discapacidad en relación al resto de la población. Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos en todos los aspectos de la vida, en educación, el empleo, la vida social y política, la participación comunitaria y la salud. Y esto lo identifica bien el informe mundial. Las personas con discapacidad son las que menos acceso tienen a continuar sus estudios regulares, y los niños y niñas con discapacidad
tienen dificultades de integrarse a la educación regular. Tienen menos oportunidades, por lo tanto, si una persona va creciendo, una persona con discapacidad va creciendo y no ha tenido la educación adecuada para adquirir las habilidades y destrezas y tener un empleo digno en la que pueda desarrollarse, va a estar si no tiene esa educación, pues va a estar en desventaja en relación a obtener un empleo adecuado, y los empleos que obtiene son los mejor pagados, y a veces dentro de los mismos grupos de personas con discapacidad hay grandes diferencias entre los que pueden acceder o no a un tipo de empleo. Por ejemplo, las personas con discapacidad mental tienen menos oportunidades de empleo que el resto de las personas con discapacidad, por ejemplo, física, motora, para tener un trabajo. En la vida social y política todos sabemos muy bien que una de las grandes barreras que hay que romper es el estigma, es la estigmatización de las personas con discapacidad y el rechazo que tiene de la sociedad para poder integrarse. Y eso implica también cómo es el nivel de participación comunitaria de las personas con discapacidad. Y en salud, bueno, ya les dije, es donde las personas con discapacidad se enferman más frecuentemente que el resto de la población por esa falta de acceso o el acceso oportuno a los servicios y programas de salud, incluso sobre todo los programas preventivos. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que el resto de la población. Podemos encontrar que ellos tienen 2 veces más probabilidades de ser maltratados o que no reciban una atención adecuada en los servicios de salud, especialmente las mujeres, donde, por ejemplo, si van a un examen, una mujer con discapacidad física, si va a un examen preventivo de cáncer de cuello uterino, a veces no le toman una muestra porque las camas ginecológicas no están adaptadas para tomar la muestra. Cosas como esas que pueden tener una solución tan sencilla, a veces no la podemos dar una respuesta en los servicios de salud. Y tienen 4 veces más probabilidades de ser maltratados, o sea, maltratados por el equipo de salud, porque el equipo de salud no tiene la preparación adecuada para darle la atención que esta persona necesita. Los costos también son un obstáculo importante para las personas con discapacidad. La mitad de las personas con discapacidad, el 50% del total de las personas con discapacidad, no pueden costearse los gastos en salud y tienen más probabilidades de tener gastos médicos más altos, catastróficos, que pueden afectar su condición económica y su condición familiar. También los obstáculos impiden el acceso a la rehabilitación a los dispositivos de asistencia técnica. Las necesidades de las personas con discapacidad de acceder a los dispositivos de asistencia técnica como una forma de mantener su autonomía y garantía de su independencia, también hay dificultades de tenerlos porque no hay políticas claras en el sector que garanticen que las personas que necesitan alguna asistencia, algún dispositivo de asistencia técnica u otro sistema de apoyo tengan acceso a él. En el mundo existen 70 millones de personas que necesitan silla de ruedas y solo el 5 al 15% de ellas pueden acceder o tienen una silla de ruedas. Y alrededor de 360 millones de personas tienen pérdidas auditivas moderadas, profundas, y el mercado solamente satisface el 10% de la necesidad mundial para proveer los dispositivos auditivos que estas personas requieren. Hacer accesibles todos los servicios de atención médica reducirá las disparidades en materia de salud. No hay duda, no puede haber desarrollo sin salud. Si no tenemos una población con discapacidad, una población general que goce de buena salud, que tenga acceso a los servicios de salud, no podemos tener una población, no podemos tener desarrollo en general. Por lo tanto, creo que el plan de acción de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, si bien es un plan específico, nosotros somos una agencia del Sistema de Naciones Unidas especializada en salud. Por lo tanto, el plan de acción tiene su enfoque de salud, pero la mirada de salud es una mirada biopsicosocial. Por lo tanto, para nosotros es importante tener
población saludable para que pueda integrarse, para que pueda también integrarse y estar participando del desarrollo. Dentro de esto, la mirada del plan de acción y considerando los resultados del informe y las propuestas y los mandatos vinculantes de la Convención y de otras convenciones para nosotros, por ejemplo, en América, no solamente la Convención de Naciones Unidas es vinculante, también es vinculante la Convención de la Organización de Estados Americanos referida a la lucha contra todo tipo de discriminación contra las personas con discapacidad. Es también una convención vinculante e incluso es muchos años antes que la Convención de Naciones Unidas fuera aprobada. Hacer accesibles todos estos servicios pues reducirá las disparidades, no solamente en materia de salud, sino también mejoraría las condiciones para que las personas con discapacidad pudieran participar activamente de la vida social. Para eso entonces necesitamos mejorar las políticas y legislación, hay que revisar las políticas actuales y sobre todo adaptarlas, ajustarlas o cambiarlas en el marco de la Convención, porque los países de América que han aprobado y ratificado la Convención, para ellos es vinculante también actualizar su legislación y todas sus normativas políticas. Eliminar los obstáculos físicos y discriminatorios, tenemos que trabajar con el concepto de accesibilidad universal para que puedan todos y todas participar de estos procesos. Y uno de los grandes también obstáculos a luchar en la sociedad es la discriminación y la estigmatización contra las personas con discapacidad. Hacer asequible la atención en salud. Si nosotros revisamos, ahora voy a mostrarle algunas láminas donde les voy a decir, a nivel global el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y otros programas de salud es del 6% y para nosotros en América es del 2 al 3%. Eso nos quiere decir que tenemos que hacer un gran trabajo para mejorar la accesibilidad de la atención en salud de las personas con discapacidad. Capacitar a todos los trabajadores de la salud en temas de derechos relacionados con la discapacidad. Tenemos que darles también no solamente el conocimiento y las herramientas a nuestros profesionales de la salud que nos ayude a dar y a brindar la mejor atención a las personas, a todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, pero que también nos ayude a identificar cuáles son esas necesidades de las personas con discapacidad. La respuesta no puede seguir siendo sobre la base de la oferta. Esto es lo que tengo, esto es lo que te doy. No, tiene que ser sobre la base de la demanda. Lo que la gente necesita es lo que la gente debe recibir. Invertir en servicios específicos como la rehabilitación. Ya hay que dejar de pensar que invertir en rehabilitación es un gasto. No, es una inversión que produce un efecto positivo en la población, para toda la población. Si nosotros miramos el modelo clásico, el modelo de atención en salud de la salud pública clásica, nos habla de 4 grandes componentes, que es la promoción, la prevención, la atención y la rehabilitación. Entonces, ¿por qué no desarrollar un modelo de atención en salud donde la rehabilitación forme parte de toda la red de atención? Hay que invertir en rehabilitación. Esto es una panorámica global de lo que está pasando en el mundo de acuerdo a la información recogida sobre discapacidad. Desde países que tienen menos del 0,9% de prevalencia de discapacidad hasta países como Noruega que pasa del 30% de discapacidad. Y esto, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Será que hay más personas con discapacidad en Noruega que en Siria, por ejemplo? No, el tema pasa porque no hay una metodología, una estandarización estándar que nos permita realizar los estudios, definir los parámetros y que nos permita tener datos y permita tener comparabilidad internacional. Ninguno de estos estudios aquí presentados o expuestos en estas láminas son comparables porque son hechos de distintas formas, con conceptualizaciones distintas y las determinaciones a veces no son exactas en relación a la forma como se hacen otros estudios. Lo que quiere decir que son estudios mal hechos, no, son estudios bien hechos, pero son diferentes, no son comparables. O sea, no hay un estándar que nos permita a nosotros hacer esa comparabilidad. Ahora, pasando un poco a la situación regional,
cuando hablamos del 15% de la población que nos dice el informe mundial, nosotros en América ese 15% representa alrededor de 140 millones de personas que viven con discapacidad, y 3% de ellas, el 3% de ese total, tiene serias dificultades de funcionamiento. Y aquí se repite lo mismo que se repite a nivel global. 2% encuentra respuesta a sus necesidades. Hablamos a nivel global que entre el 6% en promedio, pero que va variando desde el 2 hasta el 6%. Un 2 para nosotros en las Américas, y estos sí son datos específicos que hemos encontrado en los estudios realizados entre el 2000 y el 2010, es que del 2 al 3% de los recién nacidos vivos en nuestra región presentan graves deficiencias que, si no son detectadas a tiempo, se pueden convertir en discapacidades permanentes y severas. Del 6 al 8% de la infancia son niños de alto riesgo, en las cuales hay que vigilar y hay que detectar cualquier desvío o cualquier alteración funcional que, si no es detectada a tiempo, también puede convertirse en seria dificultad de funcionamiento. Y el 25% de los ingresos hospitalarios ameritan algún tipo de evaluación, al menos una evaluación en rehabilitación, y eso no está ocurriendo en nuestra región. Cuando uno hace las evaluaciones de las referencias a los servicios de rehabilitación hospitalario, incluso dentro de los mismos servicios de los hospitales, no pasa del 3%. La mitad de los accidentados de tránsito, yo se lo mencioné antes, son jóvenes entre los 15 y 34 años. Esto es grave, esto nos tiene que llevar a reflexionar, sobre todo en materia en prevención de salud, de evitar accidentes que nos causen daño y que nos puedan dejar lesiones permanentes que se conviertan en discapacidades permanentes. En nuestra región es bajo el acceso a los servicios de rehabilitación y es escasa la participación en los programas preventivos, sobre todo aquellos bien conocidos en el manejo de los accidentes. Pero ahora tenemos la condición de las enfermedades crónicas, en las cuales tenemos que trabajar también mucho más en materia preventiva para evitar daños o lesiones a la salud que nos altere el funcionamiento humano. La mayoría de la población en nuestra región es de bajo nivel socioeconómico, y aquí un poco ya conocemos lo que esto significa, el impacto que esto tiene en relación a que la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. Hay altos niveles de desempleo e inactividad entre los grupos de poblaciones con discapacidad. Poblaciones con discapacidad, dependiendo del comportamiento en toda América, son de los que menos empleados están, y cuando están empleados son los que los peores salarios tienen. La discapacidad es más prevalente en las mujeres que en los hombres. En nuestra región esa condición se repite en cada uno de los países que han hecho los estudios, y esto tiene mucho que ver también con un aspecto cultural. La mujer le dedica más tiempo a cuidar a las personas con discapacidades permanentes y sufre muy frecuentemente también problemas de salud derivados de lo que se conoce como el síndrome del cuidador. Por eso es importante no solamente hablar en los planes de acción sobre la atención de las necesidades de las personas con discapacidad, sino también del cuidado de la familia y de los cuidadores de las personas con discapacidad. El 50% de las personas con discapacidad están en edad de trabajar, sin embargo, no tienen la mayoría de ellos un empleo. El 25% de la población en nuestra región con discapacidad son niños o niñas y adolescentes. La población con discapacidad de 65 años y más representa un alto porcentaje, por lo que les dije al inicio, estamos envejeciendo con mala calidad de vida, y solo el 25% de los niños con discapacidad asiste a la escuela, y de ello solo el 5% finaliza la escuela primaria. Y este es un poco, este gráfico, así como le mostré el gráfico global, este es el gráfico de las Américas. Fíjense ustedes también la disparidad que tenemos en cuanto a prevalencias de estudios de discapacidad. Acá estos incluyen el periodo entre el 2000 y el 2006. Aquí vamos desde el 1% de Paraguay y llegamos a un 18% de Estados Unidos en cuanto a prevalencia de discapacidad, todos con metodologías distintas. Pero aquí en este periodo hay que resaltar algo. Hay por lo menos
4 o 5 países que utilizaron la misma metodología y que permitieron ser los primeros estudios comparables en la región. El caso de Nicaragua, que fue el primer país del mundo que hizo un estudio de prevalencia de discapacidad usando la CIF, y fue el origen del resto de los estudios usando CIF en América. Después siguió Chile, que fue el segundo, después estuvo Panamá, después estuvo una encuesta de hogares de Ecuador, Uruguay, y de ahí se desataron 2 países más que hicieron no encuestas como Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay y Nicaragua, sino que utilizaron el Censo General de Población para obtener información y que lo adecuaron el módulo de discapacidad así. Por lo tanto, los resultados son más comparables con estos países que les mencioné. Ese fue el caso de Brasil y Colombia, que fue el último que lo hizo en el año 2006. Y ahí ya empezamos a tener estudios que pueden ser comparables en nuestra región. Para la ronda censal 2010, los cambios han sido espectaculares. Casi todos los países que han hecho la ronda censal 2010 ya han incluido en su el módulo siguiendo las sugerencias del Washington Group, que se basa sobre 6 hasta 8 preguntas de discapacidad con base técnica CIF. Por lo tanto, son más comparables ahora los datos. El cambio que han dado, el aporte de la información que dan ahora los censos generales de población es espectacular. Por darles un ejemplo, el de Brasil, de la ronda 2010, daba una prevalencia del 12 al 13%. En este momento, la última, en la de ronda 2010, está alrededor del 23%. Los cambios han sido significativos. Algunas consideraciones generales. Las personas con discapacidad son más vulnerables a la enfermedad. Esto es a modo de resumen. Están más expuestos a la violencia. Existe una elevada incidencia mundial de discapacidad generada por trastornos mentales y neurológicos. Cada año entre 1.2-1.4 millones de personas mueren como resultado de un accidente de tránsito, pero 50 millones de personas están quedando con algún tipo de lesión y con algún tipo de discapacidad. Los desastres naturales y otras emergencias producen morbilidad y discapacidad. Y quiero pararme aquí un momento, porque sé que ahora en esta situación Chile está viviendo una oportunidad, una situación de emergencia en la cual también deben ser consideradas las necesidades de los grupos de poblaciones con discapacidad. Hay 2 cosas ahí en las cuales yo como profesional y en el trabajo he aprendido, y una de ellas me tocó vivirla aquí en Chile en el año 2010, cuando el terremoto, previo a ello fue el terremoto de Haití, que fue de menor intensidad que el de Chile, pero con una devastación increíble. En cambio que el de Chile fue el 5º terremoto más grande en la historia, registrado en la historia del mundo, con un impacto de daño a las personas mínimo comparado con el de Haití. Y sin embargo, fue la oportunidad de trabajar con un grupo de profesionales chilenos y con un líder de los grupos de personas con discapacidad, como es el señor Carlos Kaiser. Trabajamos una pequeña idea que surgió allí y que hoy por hoy se ha convertido en una referencia ya casi mundial, porque hasta ahora fue presentado en la conferencia de Japón en Sendai el mes pasado, este mes, sobre la gestión de riesgo, la reducción de riesgo y personas con discapacidad. Hicimos un manual acá en Chile que hoy en día está a la disponibilidad en la página web y va a estar disponible también en versión PDF para que lo puedan bajar, sobre de cómo planificar y cómo gestionar la reducción de riesgo y cómo incluir las necesidades de las personas con discapacidad en los planes de gestión, de prevención y de respuesta ante las situaciones de emergencia. Yo creo que ese es otro ejemplo, y yo digo, no hay coincidencias tan puntuales en la vida, sino que hay hechos que se dan por el trabajo y la perseverancia cuando uno empieza a trabajar en temas específicos. El plan de acción de la Organización Mundial de la Salud parte por aquellos principios de que la organización reconoce la discapacidad como un asunto de salud pública, se me está agotando el tiempo, no, todavía me quedan unos minutos, y de derechos humanos. Por lo tanto, es un tema prioritario para el desarrollo y dentro de eso lo consideramos. Y partimos sobre las orientaciones del informe mundial. Hay que hacer planes de acción global, planes de acción regional y planes de acciones nacionales. Ya tenemos el global,
Ya tenemos el regional. La primera región de la OMS que hizo su plan regional fue América. Ahí lo tenemos. Y ahora empezamos a trabajar con los países los planes nacionales. Ya Chile está trabajando el de él y así hay otros países que están trabajando sus propios planes nacionales. Ojalá estos planes nacionales en los países federados o descentralizados vayan también, se traduzcan en planes más locales, hasta incluso llegar a planes municipales. El plan de acción fue aprobado en la 67ª Asamblea Mundial de la Salud, y eso ocurrió en mayo del año pasado. Está basado en las recomendaciones del informe, como le dije, y está alineado totalmente con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y también con las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre discapacidad y desarrollo. Todos sabemos que ya se está discutiendo lo que va a ser la agenda post-2015, la agenda de desarrollo post-2015, pues ya hay recomendaciones muy claras en las cuales los países deben considerar a la hora de desarrollar este tipo de plan. Y fue consultado con todos los países miembros y las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas. La visión del plan es un mundo en el que todas las personas con discapacidad y sus familiares vivan dignamente y con iguales derechos y oportunidades y estén en condiciones de desarrollar al máximo su potencial. Tiene tres grandes objetivos. Ya me acordé también lo que decía Mauro, no muchos objetivos, poca acción. Tres grandes objetivos: eliminar los obstáculos y mejorar el acceso a los servicios y programas de salud, reforzar y extender los servicios de rehabilitación y habilitación, la tecnología auxiliar y asistencia y apoyo, así como la rehabilitación del ámbito comunitario, y mejorar la obtención de los datos pertinentes e internacionalmente comparables en relación a discapacidad. Dentro de esto, las acciones que se proponen, cada uno de estos objetivos, por ejemplo, el objetivo 1 es formular y reformular o revisar las leyes y políticas o normativas a nivel de salud y discapacidad. El Plan de Acción Global de la OMS se llama Mejor Salud para las Personas con Discapacidad. Por eso está muy centrado en el área de salud, pero repito, pensando en un enfoque biopsicosocial y pensando que no hay desarrollo si no hay salud. Reforzar el liderazgo y la gobernanza dentro del sector salud, dentro de lo que tenga que ver o sea referido a mejorar el acceso a rehabilitación, pero también mejorar el acceso de las personas con discapacidad a otros programas de salud. Eliminar los obstáculos para la financiación y la asequibilidad, dejar de pensar de que invertir en salud para personas con discapacidad son gastos muy elevados, cuando invertir en salud para toda la población es un derecho de las personas. Eliminar los obstáculos a la prestación de los servicios en todos los programas de asistencia sanitaria. Las personas con discapacidad, repito, como lo dije antes, tienen las mismas necesidades de salud que el resto de la población. Así, las personas con discapacidad tienen problemas de salud oral, tienen problemas de salud mental, tienen derecho a que se le hagan las mismas acciones que se hacen en los programas de prevención. Y así como yo siempre pongo un ejemplo muy claro y cuando me hablan sobre la participación de las personas con discapacidad en los diferentes programas. No, que si vienen, no, me pregunto, ¿cuántas personas con discapacidad o niños con discapacidad son atendidos en los servicios de salud oral? No hay nadie tiene esa cifra clara en nuestra región que lo pueda decir, porque no los atienden. No los atienden porque pareciera que el personal les da miedo atender, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral a verle sus problemas de salud oral, cuando todos sabemos que eso es una fuente de infección para ellos cuando no tienen el cuidado de su boca adecuado. Igual pasa cuando va una persona con discapacidad mental o tiene una discapacidad intelectual. Les da miedo porque cuando atenderlo en un servicio, sea de salud oral o cualquiera, que no vaya por su condición de salud con la que vive, les da miedo porque les parece agresivo, les parece que los va a atacar, cuando es todo lo contrario. O sea, por eso necesitamos darle herramientas y conocimiento a nuestro personal de salud. Superar los problemas que merman la calidad de la atención, y esto va un poco relacionado con esto que les estoy diciendo. Mientras tengamos personal de salud bien entrenado, bien formado y bien informado, podemos tener mejor calidad de atención en salud.
solución a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, porque aparte de las que tener las mismas necesidades que el resto de la población, las personas con discapacidad también tienen sus necesidades específicas. Y ahí también tenemos que apuntar a saber, conocer para poderle dar respuesta a esas necesidades. En cuanto a los servicios de rehabilitación, necesitamos que los servicios de rehabilitación no sean servicios en hospitales específicos y en ciudades específicas. El desarrollo de los servicios de rehabilitación en nuestra región, y digo, yo siempre hago hincapié en nuestra región porque es la que más conozco, aquí es donde trabajo, el desarrollo de los servicios de rehabilitación dentro del sistema de salud en nuestra región ha sido asimétrico. Se han desarrollado servicios de rehabilitación en grandes hospitales y en grandes ciudades. No tenemos servicios de rehabilitación en ciudades intermedias, hospitales intermedios, y no tenemos nada en atención primaria. Nada. Nadie me va a decir que sí hay nada. Ahora, en este momento los países que han empezado a trabajar, que han empezado a integrar el componente de rehabilitación al modelo de atención, ya pueden mostrar cuáles han sido sus éxitos, cuál ha sido el impacto. Ya falta mucho por hacer, sí, falta mucho por hacer, pero ya se ha empezado a hacer algo. Hay países específicos que ya han integrado lo que es, por ejemplo, la rehabilitación de base comunitaria vinculada a la atención primaria de salud. Y hoy por hoy he soportado desde los ministerios de salud la estrategia de RBC, como se le conoce. Pero también se han ido desarrollando los servicios de rehabilitación intermedio, que no son los de los grandes hospitales o de los hospitales especializados, son de los hospitales generales y de los hospitales de nivel intermedio y de los puestos de salud, donde hay por lo menos, o donde debe haber por lo menos personal que maneje las acciones de rehabilitación. Ofrecer las tecnologías auxiliares adecuadas, indudablemente que de acuerdo a la necesidad que tenga cada persona, pues se le ofrecerá cuál es el tipo de ayuda técnica que él necesita y la cual se le pueda brindar, y que él tenga acceso y se le garantice el acceso a esa ayuda técnica, que se forme parte de la política de rehabilitación, el acceso también a las ayudas técnicas, a las órtesis, a las prótesis, y no dejarlo solamente al gasto de bolsillo de las personas con discapacidad. Y fomentar la vida independiente. Tenemos que mirar que las personas con discapacidad tienen el derecho a su autodeterminación y a vivir de manera independiente, de decidir conducir sus propias vidas. En relación al objetivo 3 sobre datos de discapacidad, necesitamos, si bien hemos avanzado, ya tenemos por lo menos una referencia estandarizada para usarla a la hora de buscar datos de discapacidad, que es la CIF. Necesitamos seguir trabajando, que los países adopten la CIF como una clasificación oficial y sobre ella vayan derivando los diferentes instrumentos que les permitan no solamente realizar encuestas, sino también hacer de ella instrumentos para uso clínico, para investigación, para otros tipos de estudios, etcétera, etcétera. La clasificación internacional de funcionamiento hasta ahora es la única clasificación validada a nivel universal, reconocida a nivel internacional y que forma parte del sistema de familia de clasificación de las Naciones Unidas, que habla de manera específica sobre el tema sobre lo que es funcionamiento y discapacidad. Habrán muchas otras, pero que no tienen ese nivel de reconocimiento, por lo tanto no nos permiten una estandarización universal. Es importante que el dato de discapacidad definitivamente sea incluido en el sistema de información en salud, que se registre, así como se registran los análisis de salud, se hacen sobre el análisis de los datos extremos, cuántos nacen vivos, cuántos mueren y quiénes se enferman, ¿no? También tenemos que incluir la discapacidad. La discapacidad porque es la información que nos falta para poder tener una visión amplia y holística de lo que es la condición de salud de toda la población. Y generar y potenciar la capacidad de recursos humanos necesarios para la investigación. Necesitamos seguir investigando, necesitamos saber más sobre la discapacidad, sobre la rehabilitación, para poder caracterizar mejor esta condición y poder tener las evidencias suficientes que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Esto lo paso rápidamente solamente para demostrarles que cómo le vamos a dar seguimiento al plan global y también al plan regional a través de indicadores de éxito. Esto nos va a permitir a nosotros poder trabajar con los países y que los países se den cuenta de
de cómo lo están haciendo y si lo que están haciendo está teniendo algún impacto o se está haciendo bien. De manera que también esto se tiene que hacer reportes periódicos para poder informar, por ejemplo, a la Asamblea Mundial de la Salud cómo va progresando la implementación de los planes en los países, porque esta información nos la debe proveer los países o los Estados miembros. Todos los tres objetivos tienen indicadores de éxito. Tratamos de establecer indicadores que sean factibles, medibles y fácil de aplicar en todos los países a nivel global. Igual para la región. En la región tenemos menos indicadores. Aquí hay muchos más indicadores que en el regional. Rápidamente y ya terminando, este es el plan de acción nuestro, el regional, va para el periodo 2014-2019, va un año menos que el global por una razón. El plan estratégico de toda la organización es de 5 años, y por lo tanto el plan de acción se adapta a ese 5 años del plan estratégico de toda la organización. Tienen los mismos, están vinculados a la convención, a la convención de OEA, a la convención de Naciones Unidas, vinculados a los informes, a todo igualito. Tiene los mismos principios, vida independiente, la equidad, etc. Y nuestra visión es que las personas con discapacidad que viven en las Américas gocen de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y otros derechos relacionados. Y esto es un poco derivado a la resolución del año 2006 sobre este tema en la Organización Panamericana de la Salud, donde por primera vez se aprobó una resolución dentro del comité directivo basada o sustentada sobre el enfoque de derechos humanos. Esta línea estratégica equivale a lo que es el objetivo 1 del plan de acción, y es promover la equidad en el marco de las políticas, y va orientada hacia lo mismo, a revisar la legislación, las normativas y todas las leyes existentes, y sobre todo las relacionadas a los que tocan al sector salud. Fortalecer los servicios de rehabilitación y habilitación, la idea es la misma, incrementar todo lo que es el acceso a los servicios de salud y también a los programas de rehabilitación, e incluyo acá en este componente el acceso a los servicios sociales, que muchos en nuestra región los componentes que a veces parecieran de salud son vistos o tomados desde los servicios sociales. Hay un aspecto en este plan de acción regional, y que aquí sí somos un poco más específicos que el global en relación al cuidado y a la atención a las personas que se dedican al cuidado de las personas con discapacidad. O sea, prever acciones o intervenciones que vayan a proteger y a promover la salud del cuidador. Y también tenemos un componente y hay un indicador específico en relación al desarrollo de planes en preparación y respuesta de emergencia que incluya las necesidades de las personas con discapacidad. Ya hemos avanzado. En los 5 países del área andino o que forman parte del convenio Hipólito Unanue, son 5 que son Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, ya están trabajando dentro de ese enfoque de planes, de preparación de planes de respuesta a la emergencia que incluyan las necesidades de personas con discapacidad. Y en relación al dato, bueno, hemos avanzado. Yo creo que en América, sin ser petulante, podemos compartir con el resto del mundo lo que hemos hecho en relación a encuestas usando CIF y otras aplicaciones de CIF a nivel no solamente de estudios de investigación, sino también de uso clínico. Tenemos una red, la Red Latinoamericana de Promoción e Implementación de la CIF, en la cual trabajamos con lo que los países han desarrollado. Otro ejemplo, Chile ya desarrolló un instrumento propio basado en CIF para la evaluación y la calificación y certificación de discapacidad, que es conocido como IVADEC. Lo pueden mirar por las páginas web o preguntarle a nuestros colegas chilenos qué es el IVADEC. Les va a encantar. El plan de acción y plan mundial y regional, ahí tienen el link, esos enlaces, los pueden bajar, están en los idiomas oficiales de la organización. Para nosotros, inglés, portugués, español y francés. Para el mundial incluye ruso, chino y árabe.
aparte de los que ya le mencioné, menos el portugués. ¿Qué estamos haciendo en la organización? O sea, ya no nos hemos quedado en la formulación del plan, ya estamos trabajando el tema de actualización de normativa para compartir con los países para que tengan líneas de orientación de lo que deben hacer en relación a guías sobre rehabilitación. Esperamos que para finales de este año se lancen ya definitivamente la actualización sobre las líneas de rehabilitación. Nosotros acá en la región, paralelo a esto, vamos a lanzar un documento técnico sobre caracterización de los servicios de rehabilitación. Ya tenemos listo todo un paquete sobre sillas de rueda, sobre cómo desarrollar sillas de ruedas en países de bajos recursos y el área de prótesis y órtesis. Estamos desarrollando en este momento un grupo de trabajo, todo lo que es la actualización para los lineamientos de desarrollo de los talleres de órtesis y prótesis, incluyendo la formación de recursos humanos. Ya está disponible este Services Training Package, que está online también en la página web de la OMS, y también se dan cursos virtuales y presenciales. En rehabilitación de base comunitaria, después de muchos años de hablar de rehabilitación de base comunitaria, los países ya han empezado a adoptarla como estrategia dentro de los planes nacionales de salud y los planes nacionales de rehabilitación, de manera que con un enfoque intersectorial compartido, porque eso es lo que es la rehabilitación de base comunitaria, un enfoque intersectorial, no solamente de salud, se pueda trabajar sobre las necesidades de las personas con discapacidad en las diferentes comunidades. En junio de este año ya fueron lanzadas las nuevas guías de RBC de la OMS, y en junio de este año esperamos lanzar una herramienta online para capacitación sobre la RBC. Pero ahora se están haciendo las pruebas y tiene fecha ya, finales de junio, para el lanzamiento. Va a estar así más o menos el portal, todavía no está accesible al público, pero bueno, por ahí va. Se va a establecer un sistema de monitoreo y seguimiento para ver cómo los países van avanzando sobre el tema de rehabilitación de base comunitaria, y esa sí es información que nosotros necesitamos que los países incluso nos las hagan llegar o las suban a través de la página web. Ya cuando esté listo todo el portal con el lanzamiento del instrumento, pues van a tener acceso a eso. Y la encuesta modelo de la discapacidad, pues ya no voy a profundizar mucho sobre esto, pero ya se han hecho varios pilotos en el mundo. El primer país en hacerlo de manera nacional, aplicando la encuesta, va a ser Chile. Lo dijo el director de Senadi, a finales de este año pues ya tendremos los primeros resultados sobre esta encuesta y que los vamos a compartir, y Chile será nuestro aliado en las Américas para trabajar con otros países el tema de las encuestas usando este modelo, que ya tenemos un primer país que ha hecho una solicitud ya formal. ¿Hacia dónde van estas acciones? Bueno, apoyar a los países a desarrollar y monitorear el sistema de salud inclusivo, apoyar a los países a desarrollar y monitorear e implementar políticas y programas de salud pública inclusiva, y apoyar el desarrollo de programas de capacitación inclusivo para profesionales de la salud. En el objetivo 2, apoyar a los países a implementar las directrices de rehabilitación, apoyar a los países a desarrollar, monitorear e implementar programas de desarrollo inclusivo basados en rehabilitación de base comunitaria. Y en el tercer objetivo, desarrollar directrices acerca de cómo los datos recogidos con el modelo de encuesta de la OMS se utilizan para monitorizar la convención. Y esto es algo importante. La encuesta no solamente nos va a recoger una información sobre cuántos son y dónde están, sino que nos permite dar seguimiento a la aplicación de la convención. En qué nivel está cada país en relación a la aplicación de la convención. ¿Qué cambiará el plan de acción sobre discapacidad y rehabilitación? Más acción colectiva, más participación de todos los sectores, más participación de cada uno de los actores, más participación de las personas con discapacidad. Efecto a largo plazo, para las personas con discapacidad, menos necesidades insatisfechas, mejores resultados en materia de salud. Ya no queremos que el siguiente informe mundial nos diga que las personas con discapacidad son las que viven en peores condiciones de salud. Mejor datos para entender y vigilar la situación de las personas con discapacidad. Y por último,
parafraseando a ese gran maestro de la rehabilitación moderna en América, Howard Ross, ahora que la medicina le agrega más años a la vida, nos toca a los rehabilitadores agregarle más vida a esos años. Muchas gracias.